Esto es IA al Día, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Este programa existe para ayudarte a entender qué está pasando, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan en tu trabajo, en las empresas y en la sociedad. Si te interesa entender la inteligencia artificial más allá de los titulares, este es tu espacio. Acompáñanos todas las semanas en IA al Día. Gracias por acompañarnos una vez más a IA al Día. Hoy estamos, como es habitual, estamos con la alineación completa. Jaime Figueres, Alejandro Durán y yo soy Arturo Pardo y estamos muy felices de estar con ustedes en esta segunda temporada. Hubo algunos ajustes, algunos cambios para bien y estamos muy emocionados de mantenernos al día con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, trayéndoles noticias, información actualizada y además también explicaciones que a todos nos pueden caer bien. Un saludo, Alejandro y Jaime. Arturo, sí, muy emocionados ya en nuestra segunda temporada. Quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, tal vez no notan mayor diferencia, pero quienes están viendo notarán que estamos en formato virtual y pues tomamos la decisión de pasarnos a este tipo de formato, ya que por compromisos de trabajo y todo lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, pues por dicha hemos estado atendiendo muchos compromisos, entre esos algunos viajes y bueno, tomarnos este descanso también nos permitió como replantear la facilidad de pasar a un formato virtual. Así podemos participar desde donde sea que estemos en el mundo. Y por el otro lado, hemos tenido muchos contactos de personas muy interesadas en participar para algunos episodios especiales, para hablar de algunos temas más a profundidad. Y pues facilita mucho el poder hacer las invitaciones virtuales, sobre todo con expertos y expertas internacionales. Y por supuesto, también si en algún momento vamos a hacer alguna entrevista de algún nivel top o bastante interesante, pues no dependemos, digamos, de que alguno de nosotros tenga que ir al estudio y llamar a la otra persona, sino que lo podemos atender directamente por este medio. Entonces, quienes nos están viendo, este es nuestro nuevo formato. Quienes nos escuchan, se lo pueden imaginar. Aquí salimos con nuestras camisas de día al día, fondos hechos con inteligencia artificial, con la nueva versión de ChatGPT que hace buenas imágenes. Ale. Sí, súper contento, ¿no? Compañeros, yo creo que, bueno, y para los que nos escuchan y las que nos escuchan también, definitivamente muy contentos de volver. Yo creo que sí, como decía Jaime, estuvo muy bien el hacer un descanso y replantear este nuevo formato que nos viene muy bien, ¿verdad? Yo creo que definitivamente, como mencionaba Jaime, tenemos pues bastantes compromisos. Yo creo que es muy positivo porque así traemos también mucho más de nuestras experiencias y compartimos muchos de los casos que nos tocan vivir en el día a día. Definitivamente el formato súper bien y contentísimo de empezar una nueva temporada que yo sé que va a venir con todo lo que la IA nos está entregando mundialmente, ¿verdad? Que ya sabemos y ya hemos visto mucho de lo que ha pasado y que definitivamente no cesa, más bien está como quien dice el gas metido a todo pedal. Entonces, bueno, vamos a tener un episodio muy, muy interesante y que esta temporada sea especialmente y particularmente muy buena en términos de conocimiento y de compartir todo esto con ustedes que son nuestros oyentes y nuestros seguidores, ¿verdad? Exactamente, sí. Y bueno, como estaba diciendo Alejandro, pues esta creo que era una semana importante para regresar con el programa porque hubo muchas noticias, algunas de ellas podríamos decir que fueron densas inclusive. Para contarles, este episodio de hoy tiene como eje central la IA como asunto de Estado. Eso implica temas de control, acceso y cadenas de valor. Y es algo que de repente hemos tocado, tocamos en varios episodios de la temporada uno, pero hoy vamos a entrar por primera vez profundizando sobre este tema. Tal vez lo importante para comenzar a hablar sobre ese tema, aunque lo vamos a desarrollar más adelante, es hacernos una pregunta que vamos a hacernos varias veces en el episodio y es, ¿quién decide quién tiene acceso a las herramientas más poderosas del mundo? Y con esas herramientas, por supuesto, estamos hablando de IA y además también bajo cuáles criterios. Esto pues viene tal vez como motivado por una noticia reciente donde vemos que el gobierno estadounidense le está ordenando a Anthropic suspender el acceso de extranjeros a sus modelos más avanzados.
Esto de alguna forma también viene vinculado a otra noticia donde se habla de un senador que reveló que uno de sus modelos penetró casi todos los sistemas clasificados del gobierno estadounidense y lo hizo en horas. Entonces, esa advertencia pues tiene su razón de ser por un tema de seguridad. Ha despertado las alarmas de las 5 agencias de inteligencia del bloque angloparlante que emitieron una advertencia conjunta, y es que los modelos capaces de hacer ciberataques devastadores están a meses de distancia, y eso también está generando que haya una solicitud, sino más bien, no solicitud, sino una orden más bien del gobierno estadounidense pidiéndole a OpenAI retrasar el lanzamiento de su próximo modelo. Eso va a ir junto a algunos lanzamientos que vamos a hablar más adelante. Pero tal vez podemos comenzar con la primera señal del día de hoy, que tiene que ver con la economía de la IA. Eh, Esto, vamos a ver, hay un dato muy importante que quiero que lo comentemos. Se determinó recientemente que a raíz de una investigación independiente, cuál Ujú. es el desarrollo económico que se está generando real, digamos, de la inteligencia artificial. Se determinó que el ecosistema de IA generativa generó 110.000 millones de dólares en ingresos reales durante los últimos 12 meses. Y ese anuncio actualiza lo que está ocurriendo ahora, que es una tasa de crecimiento que implica un mercado de más de 175.000 millones de dólares por año. Eso además también está vinculado a un crecimiento probablemente mucho más acelerado que cualquier revolución tecnológica anterior. Tal vez cuéntenme por ahí ustedes qué piensan al ver estos números y por qué es que hasta ahora se está pudiendo revelar esta información de manera tan real. Sí, bueno, este estudio importante para la conversación que vamos a tener el día de hoy, y para muestra un botón, ahora que Arturo mencionaba, por ejemplo, la noticia de la prohibición de Fable, que es el modelo de Claude, hoy que estamos grabando hace unas horas ya quitaron, ya avisaron de que ya no va a estar prohibida la Ujú. distribución, pero ahorita tocamos ese tema, pero creo que es importante subrayar que mucha de la información alrededor de los temas de inteligencia artificial no solo está en movimiento, está en evolución constante y también es muy difusa. Y creo que eso amarra con esta investigación que lo realiza Exponential View. Y ahí todo este tema que lo hemos hablado la temporada anterior de la burbuja de la IA, ¿verdad? Que en este momento hay cerca de 2 billones de dólares comprometidos en infraestructura, que es lo que las grandes compañías han decidido reservar o invertir en su CAPEX para el desarrollo de más data centers, el desarrollo de más electricidad, de más interconexión. Pero se compara a los ingresos que están teniendo las distintas empresas de IA y pues hay un delta ahí que todavía si uno lo ve de una forma muy simplista, uno dice, esto no me está sumando. Evidentemente, la economía no necesariamente funciona así, sino que hay temas de financiamiento, hay temas de proyección futura, etcétera. Pero una de las grandes interrogantes era realmente cuánto dinero estaba generando el ecosistema de inteligencia artificial. Y aquí el problema de calcular eso va por dos líneas. Uno, que esa información no es tan transparente o pública como uno quisiera, sino que Ujú. depende de lo que las empresas que cotizan en bolsa reportan, las otras que todavía no cotizan en bolsa, que ahorita podemos conversar que OpenAI, Anthropic y xAI o SpaceX. Bueno, SpaceX ya salió a bolsa, pero Anthropic y OpenAI están en ese flujo. em, no revelan estos datos precisamente porque no cotizan en bolsa, no tienen que hacerlo público. Lo van a hacer público en el futuro. Entonces, ese es el problema número uno. El problema número dos es que hay un concepto que se llama el doble conteo. Entonces, esto se explica muy bien, por ejemplo, cuando yo como usuario pago una suscripción, por decir, no sé, de ChatGPT, y esa empresa le paga servicios a Oracle o a AWS. Y después el proveedor, ya sea Oracle o AWS, registra ese ingreso, ese monto como un ingreso. Se están sumando ambos montos, ¿verdad? Entonces, parte de lo importante de la investigación es que lograron tratar de eliminar ese doble conteo para no sobredimensionar la cantidad de dinero que estaba realizando o generando el ecosistema de
inteligencia artificial. Entonces, lo que Arturo comentaba, reportan de que en este momento estamos en ingresos reales en los últimos 12 meses de 110.000 millones y que para el ritmo de este año va a terminar siendo para el 2026 175.000 millones, que como referencia es dos veces la economía completa de un país centroamericano. Este, pero creo que el dato más importante que ellos arrojan, es que en el 2023, cuando sale ChatGPT al mercado a finales de noviembre del 2022, ya para el 2023, ya la IA generativa era un tema. Y en ese momento, que este ecosistema generara 1.000 millones acumulados, se requerían 180 días, es decir, medio año para recoger esa cantidad de dinero. Hoy en día eso se logra cada 2 días. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el nivel de aceleración y de crecimiento exponencial de ese nicho económico es real. La economía de la inteligencia artificial es real. Y las críticas de si es sostenible o no, pues seguirán existiendo, Ujú. pero lo que sí estamos viendo es que si bien hay una apuesta futura, que eso lo hemos hablado varias veces, que tiene justificación de por qué esa apuesta es futura, puesto que la demanda va a ser mayor y hoy en día incluso ahí uno utiliza Cloud un par de veces durante el día y llega a toparse con las restricciones de uso. Entonces, entendiendo de que esa inversión futura depende de esa demanda futura, la otra crítica que se buscaba era, bueno, pero se está generando dinero hoy y la respuesta es que sí, sí está generando dinero hoy y está logrando generarlo a un ritmo nunca antes visto en la economía. Ahora, una pregunta, o tal vez meses atrás, era muy común esta pregunta de que si esto iba a ser una burbuja, ¿verdad? Un poco ahora con Ujú. tu respuesta, Jaime, ¿verdad? Se Sí, hablaba de, o sea, como que tal vez esa parte todavía no me queda tan claro si esa es una pregunta que puede seguirse haciendo o si estos números y ese crecimiento tan acelerado que representa casi el 90% de veces de la aceleración eh, al ritmo de sí. adopción, si esa pregunta todavía es válida o si cada vez más bien entonces podemos desecharla más. Sí, bueno, el tema de la burbuja, yo soy de la posición de que no estamos ante una burbuja por varias razones. Hay otras personas que sostienen de que efectivamente estamos en una burbuja. Al final del día no es burbuja, sino estalla. Eh, Hoy en día estamos viendo, correcto. por ejemplo, que las inversiones que se están haciendo en infraestructura es con plata que tienen en la bolsa estas empresas. No es con deuda. O sea, sí, sí, efectivamente hay mecanismos de endeudamiento, pero la gran mayoría del dinero que se está metiendo es de sus ahorros, de sus ganancias, lo cual es una apuesta fuerte, ¿verdad? Porque normalmente uno hace ese tipo de apuestas con deuda, lo están haciendo con capital que tienen en este momento para invertir en infraestructura. Todas las empresas lo están haciendo, todas las empresas siguen aumentando su valoración. eh, Se sigue hablando, sigue habiendo discusiones de que la IA todavía no está ahí, ¿verdad? Pero apenas tenemos 3 años y hemos visto evolución a inteligencia artificial agéntica, hemos visto la evolución a sistemas de búsqueda avanzada, hemos visto cómo despegó Claude Cowork, que ahora tenemos incluso Copilot Cowork. Estamos viendo cómo hay procesos de mejoramiento en alfabetización. Al final ya las empresas están empezando a entender cómo ahorrar tiempo, cómo mejorar procesos, cómo aumentar producción, cómo reducir errores y cómo generar nuevos ingresos. Entonces, al final del día, si bien hay muchas críticas y hay muchos fallos que tal vez son mediáticamente muy sonados, sí estamos saliendo de esta primera etapa de adopción, que todavía considero que estamos en esa primera etapa, hacia un poquito más de madurez donde cada vez estas empresas están empezando a rentabilizar más y están empezando a recuperar con mayor rapidez la inversión que han Ujú. generado. No me extrañaría que el próximo año tripliquen o cuadripliquen la cantidad de inversión y que lo mismo pase con la cantidad de ingresos, nada más que una curva va atrás de la otra. Alejandro, una pregunta. Tenemos el dato también importante, que es que la IA está creciendo 3 veces más rápido que lo hacía en Internet, la nube o aplicaciones móviles cuando estaban en etapas equivalentes. Eh, Claro. ¿Por qué se da esa aceleración así tan significativa, digamos, si tenemos esa comparación y cómo responden las empresas
más grandes a este nivel de crecimiento. Bueno, primero que todo, sí, como dice Jaime, en 3 años han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? El ecosistema que existía de IA cuando estábamos en 2023, poquito después de que sale ChatGPT con el primer Transformer, pues sí era, o sea, se generaba el mismo ritmo de aceleración que tenemos hoy en 2 días, esto duraba 180, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno dice, bueno, sí, realmente es una aceleración que no tiene comparación, ¿verdad? Otra cosa que mencionaba Jaime, que sí, bueno, esto es muy cierto. Yo creo que mucha gente, aparte que lo ha mencionado como burbuja, es el famoso, o se le ha titulado como de hype. Pero si tenés Ujú, 175 millones de dólares al año, creciendo 90 veces más rápido que cualquier revolución tecnológica anterior, yo realmente no creo que eso sea un hype, eso es industria que es nueva y no la conocemos y hay mucho desconocimiento, pues sí, eh, todavía estamos apenas adaptándonos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Jaime, si estamos en una primera fase, apenas vamos a ver. Toda la industria que va a terminar comprando los servicios de lo que generan laboratorios de frontera aún apenas están tratando de entender y trabajar en su gobernanza, en sus planes, en sus roadmaps. Muchas de esas empresas están tratando de entender cómo va a existir este merge o cómo coincide todo este avalancha de IA con todas sus políticas, sus procesos y todo lo que ha existido durante 20, 30 años en una empresa. No es fácil, ¿verdad? O sea, como la avalancha de nuevo ni siquiera la comparo y yo que la viví de primera ujú, mano siendo arquitecto de nube, la viví cuando llegó Azure con sus primeros pasos, cuando llegó AWS, cuando llegó GCP, ¿verdad? Y entonces todo el mundo estaba pasando y no entendía cómo de mi inversión multimillonaria de servidores que veo aquí, que los estoy tocando, ¿verdad? Y les hago así, pasé a tener absolutamente todo en una nube que no tengo idea dónde está, o tal vez sí, pero ujú, no se ve. Ese ujú, impacto no fue tan grande como este, ¿verdad? Entonces yo creo que también eh, la aceleración viene por el ritmo que también llevan estos laboratorios más importantes del mundo y que nos están llevando, como que nos están llevando en ese tren, ¿verdad? Básicamente. ujú, Entonces nos montan en un tren donde sale un modelo cada vez más poderoso 15, 22 días después del anterior o de su misma competencia. Entonces, ujú, claro, el ritmo acelerado también yo siento que el pace o el ritmo lo está llevando precisamente estos laboratorios, ¿verdad? No podría hablar así de los laboratorios, por ejemplo, chinos que están de cierta forma son muy buenos, yo he probado algunos muy buenos, la verdad es que sí, pero están rezagados en ciertas otras. Y tenemos el tema de Alibaba que lo mencionabas ahora, Arturo, que sí se ha comprobado que hubo una inversión enorme en términos de tratar de copiar y algo que habíamos hablado en la temporada 1 de tratar de ujú, clonar de cierta forma algunas de las tecnologías más avanzadas de Anthropic mediante ciertos mecanismos de copia que requieren de una inversión igual de millonario, ¿verdad? Entonces yo creo que al final, ujú, para responderte la pregunta, sí siento que el ritmo lo está poniendo laboratorios de frontera más importantes del mundo y llamemos OpenAI, llamemos a un Anthropic, a un Google y un XAI, ¿verdad? Pero más que todo, si yo tuviera que decir, OpenAI y Anthropic son los que nos están llevando en ese ritmo muy particular. ujú. Muy bien, este final de lo que estaba diciendo Alejandro me lleva a hablar la segunda señal que tenemos para el día de hoy, que nos recuerda que realmente cuando hablamos de los laboratorios grandes, estamos hablando específicamente, como decías, de empresas estadounidenses y por otro lado chinas. Muchas veces nos hacemos la pregunta, por supuesto, por nuestro origen y nuestras preocupaciones más cercanas sobre cuál es el papel de América Latina. Hoy también vamos a tocar más bien cuál es el papel de Europa. Y esto viene a partir de que recientemente un think tank en Bruselas publicó un ejercicio que es especulativo, eso sí, pero plantea un poco como de qué podía hacer Europa en el año 2031, es decir, dentro de 5 años, si se mantiene con la trayectoria actual con relación a la inteligencia artificial. Entonces, en este escenario, que de nuevo igual explico, es especulativo, se habla de que Estados Unidos mantiene un monopolio del 70%, del 70% del cómputo mundial, mientras que China para entonces habría construido su propia infraestructura robótica
Y en cambio Europa, si se mantiene con la línea que ha tenido hasta ahora, sigue apostando por regulación cautelosa y no por una inversión agresiva. Los resultados reflejados en este ejercicio se convirtieron en motivo de conversación en los diferentes parlamentos, bueno, el Parlamento Europeo, por ejemplo, donde fue citado en diferentes conversaciones por funcionarios británicos y alemanes, donde digamos, se comparte la preocupación que trae este relato, porque bueno, ¿verdad? Si bien es especulativo, repito por tercera vez, es de un escenario apenas a 5 años de distancia. Tal vez antes de entrar un poco como sobre este ejercicio, cuéntenme, alguno de ustedes dos, hasta ahora, cuál ha sido el rol de Europa y cuando se habla un poco como de esas políticas regulatorias, a qué viene de esta conversación. Sí, bueno, este tema yo lo trabajo mucho, y eso creo que tal vez es uno de los temas que más frustración me genera en el día a día, em, porque tiene que ver con la gobernanza de la inteligencia artificial. Y bueno, creo que lo hemos mencionado antes, pero em, por ahí del 2019 se empieza a generar como las bases de lo que hoy se conoce como la gobernanza internacional de inteligencia artificial. De ahí surgen varios frameworks relevantes que eventualmente se traducen, por ejemplo, en los principios de la OSD para temas de gobernanza de la inteligencia artificial, se traducen, este, digamos, se genera el Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la Ujú. Declaración de Montevideo, la Declaración de Santiago, ambos en América Latina. em, y así también hay acuerdos, digamos, del G7 y acuerdos, digamos, de otros espacios que se basan en ese proceso de gobernanza. Para quienes nos escuchen y que por primera vez están escuchando estos conceptos, es importante entender de que em, cuando uno empieza a ver cómo funciona el mundo, uno se da cuenta, y se lo decía un amigo muy cercano, de que el mundo está pegado con chicle. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en muchos de estos espacios, quienes van representan a los países. ¿Y cómo se eligen esas personas que representan a los países? ¿Verdad? No, en el mejor de los escenarios es, esta es la mejor persona que tenemos sobre este tema y mandamos a la persona, a él o a ella, a representar al país como si fuera una olimpiada. Pero en la mayoría de los casos es alguien que ya trabaja en una institución y que por rebote terminó ahí, ¿verdad? Por un tema de nombramiento, por un concurso. En muchos países es el sobrino, la prima, el familiar de alguien, y en otros casos son personas que se contratan como consultores. Entonces, terminas con espacios internacionales donde muchas de las personas no tienen una expertise avanzada para poder crear estos frameworks y lo que hacen es basarse en otros equipos de consultoría que ganan dinero a partir de ese asesoramiento, pero que no necesariamente tampoco son expertos o expertas, sino que como funcionan las consultoras, lo que hacen es subcontratar a un subcontratista y eventualmente lo que recopilan es el estado de la cuestión. Entonces dicen, ok, ¿qué se ha dicho sobre este tema en los últimos años? A partir de eso sacan mejores prácticas, sacan recomendaciones. Todo eso va para esas cumbres, se aprueba un marco de gobernanza y durante los siguientes años ese marco de gobernanza lo que exige es que los países lo adopten. Si los países lo adoptan, llenan una lista de checks y entonces viene financiamiento para proyectos y de vuelta van reportes de proyectos realizados y lo que se ve son KPIs en esos espacios de todo va avanzando. ¿Verdad? Así es como funciona ese mundo. El tema aquí es que eso funciona cuando una tecnología dura 30 años en cambiar el mundo. Lamentablemente, todo esto empieza a orquestarse en el 2019 con lo que es inteligencia artificial predictiva, que son modelos predictivos que tiene que ver con machine learning y que es otra inteligencia artificial completamente distinta a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial generativa y que la mayoría de la gente dice inteligencia artificial. De hecho, este programa se llama IA al día, no dice IA generativa al día. Y yo sé que estoy tirando un monólogo bastante extenso, pero al final del día lo que está pasando es que Ujú. esa gobernanza que se desarrolla en el 2019 está generado para otro mundo.
Y ahorita estamos en el 2026 y esa gobernanza todavía está desfasada, está atrasada, no comprende los efectos granulares de la inteligencia artificial en la sociedad humana, en la forma en que nos comportamos, en la forma en que nos asociamos a nivel de relaciones, de familia, de trabajo. Y entre esos está la Unión Europea que genera el acta de inteligencia artificial en en un acercamiento, en un enfoque altamente restrictivo en defensa de los derechos del consumidor, que muchas veces mucha gente dice que es un marco normativo en defensa de los derechos humanos, lo cual es absolutamente falso. Es en defensa de los derechos del consumidor. Y bajo esa perspectiva, lo que hizo la Unión Europea fue literalmente matar su ecosistema de innovación en inteligencia artificial generativa. Mistral en el 2023 estaba en el top 4, el laboratorio francés de inteligencia artificial estaba en el top 4 de laboratorios en el planeta, compitiendo de tú a tú con todos los demás y con modelos abiertos. Mistral hoy en día no aparece en el top 50 de modelos fundacionales. Se cayó. eh, Más del 30 o el 40% del dinero que se mueve en el ecosistema de inteligencia artificial en la Unión Europea se va a consultorías. O sea, no se está yendo a científicos o científicas, no se está yendo a investigación, no se está yendo a data centers, no está construyendo infraestructura. Tanto así que recientemente, el 16 de junio, el Parlamento Europeo votó 423 contra 57 para amendar el acta de la Unión Europea en Inteligencia Artificial por primera vez desde agosto del 2024 y atrasó un montón de fechas de implementación, precisamente porque se dieron cuenta de que están en la ruta equivocada. Y esta no es la primera vez que eso pasa en Europa. Ahorita podemos hablar de un concepto que se llama la bandera roja, pero definitivamente Europa, esto que dice la investigación, es prácticamente la proyección, no es una predicción, sino que es una proyección, pero lo que habla es de un escenario que necesita urgencia política para replantear la construcción de lo que Alejandro dijo ahora, capacidad industrial para competir. Hoy en día Europa no tiene eso, se bajaron de la carrera hace unos años y no han estado reaccionando de forma correcta porque nunca entendieron cómo funcionaba esta tecnología, nunca entendieron las leyes de escalamiento y simplemente pues hoy en día Europa no es un competidor en el ecosistema mundial. Ujú. Recientemente hubo una propuesta de la Unión Europea de un paquete de inversión em, que el documento igual caracteriza como tibio frente a las cifras de Estados Unidos. Es decir, ¿verdad? Por esto que está hablando Jaime, de repente hay como intenciones, pero no necesariamente, o sea, probablemente por lo tardío que está sucediendo esto, no quiere decir que Europa puede llegar a convertirse, por lo menos en un escenario cercano, en un actor tan relevante como Estados Unidos y China. Es decir, es inevitable hablar de que hay un rezago, ¿verdad? Sí, No se puede comparar, yo, ¿verdad? Ujú. yo creo que por ahí también hay otro tema, y no sé, tal vez siento que Europa, bueno, Europa tiene un tema, y es que es la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo manejar cuántos países de la Unión Europea a una autonomía como Estados Unidos que tiene pues un presidente que puede decirle a Anthropic, mire, señores, ustedes no me utilizan este modelo hasta que yo quiera, ¿verdad? O sea, es un poquito distinto y me imagino la complejidad que tiene ponerse de acuerdo entre ese montón de países para poder lograr esto, pero por otro lado, si lo logras pues tenés una inversión inimaginable, o sea, en infraestructura, imagínense lo que pueden hacer todos esos países juntos, ¿verdad? O Ujú. sea, sería increíble y monstruosamente, yo creo que inclusive aplastante el que Europa se levante y pueda competir contra los laboratorios más grandes de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que lo que les ha hecho falta, yo creo que es eso. Y estaba pensando ahora que Jaime estaba comentando el tema que realmente no sé si fue porque tuvieron una gran experiencia al haber creado GDPR, ¿verdad? Que es uno de los marcos más importantes de data, que sí lo hicieron muy bien. Para mí el mejor, no existe otro. Yo he probado varios y no hay comparación, digamos, en términos de poder utilizar un framework como el GDPR para protección de datos. Yo creo que en la TAM todavía estamos tratando de, como quien dice, entenderlo y eso se creó hace años. Lo hicieron muy bien, pero vamos a ver, el enfoque era completamente distinto, ¿verdad? La data pues tiene un tema de estructura y cuidado muy diferente que la IA generativa. Entonces es completamente otra cosa.
Entonces, yo sí creo que ellos no están para nada llevando el ritmo. Se les fue y se les está yendo muchísimo el tren, está ganando mucho espacio los laboratorios de Estados Unidos. Y la última cosilla que iba a mencionar es eso que dice Jaime, los frameworks ya no tienen el velocity, le llamamos nosotros el velocity en términos ya de corporativos, de poder implementarlos, a los cuales son necesarios. Ahora lo que uno puede hacer, de hecho, a mí me toca en un proyecto ahorita que es bastante grande, trabajar con un ISO 4201 y básicamente lo que tengo que hacer es adoptar el esquema principal y agarrar eso y como quien dice, hacerlo nuestro. Bueno, es parte de por qué existen los frameworks, ¿verdad? Los frameworks existen porque se adaptan a cualquier segmento de la industria, eso es su particularidad, pero sí definitivamente lo que hemos tenido que hacer como empresas que implementamos ya a nivel corporativo es utilizar estos frameworks y usarlos como solamente como su base y seguir por nuestra experiencia y nuestro lado, con nuestro expertise, digamos, del equipo técnico ya de que se conforma para poder darle frente a los proyectos, porque mentira que vamos a encontrarnos un framework al día o, digamos, lo que llamamos nosotros actualizado. Eso va a estar muy, muy complicado, pienso yo. Muy bien, esto, bueno, este tema hablando del Parlamento Europeo, así, pues, ¿verdad? Creo que puedo volver a eso un poco hacia el final cuando hablemos del tema principal de hoy, que hemos hablado que tiene que ver con la inteligencia artificial como asunto de Estado. A continuación, otro tema que siempre sabemos que genera muchas preguntas y que probablemente sea de los temas que no deja de generar preocupación, es el tema del empleo. En este caso, más bien, de repente lo que vamos a compartir pueda que sea un poco más alentador que el escenario que se suele pintar, tal vez. Em, Hubo una firma de capital de riesgo que se llama Signal Fire que hizo un análisis que rastreó las trayectorias laborales de millones de empleados en más de 80 millones de empresas. Encontró que, si bien es cierto que la contratación total en las grandes tecnológicas cayó en un 25% con respecto al 2019, es decir, hace 7 años, en contraste, los roles de ingeniería bajaron apenas un 11%. Este porcentaje de repente habla entonces de que los empleos de ingeniería no necesariamente están muriendo como de repente suele decirse. Los ingenieros representaron el 55% de todas las nuevas contrataciones en el 2025 entre 12 grandes tecnológicas, entre las que está Meta, Apple, Amazon, Alphabet y Microsoft. Y ese 55% es mayor al de las contrataciones que se hacían en el 2019 en estas demás industrias, que era del 46%. En el caso de los startups, ¿verdad? Las pequeñas empresas que están en etapa temprana, contrataron un 7% más de ingenieros en 2005 que hace 6 años. Entonces, bueno, estos números tienen una explicación y es que cuando una herramienta vuelve más eficiente un proceso, no reduce la demanda de ese trabajo, sino que más bien la aumenta porque está generando una capacidad expandida que a su vez está generando más trabajo. Eso quiere decir que a fin de cuentas los ingenieros son más productivos y eso genera más proyectos o más contrataciones y no menos puestos. ¿Les sorprende a ustedes esta perspectiva a partir de este análisis? Bueno, yo cuando empezamos a leer este tema, se me vino a la mente como una analogía, ¿verdad? Que es, por ejemplo, si lo pensamos cuando pensamos en cosas como cómo pasó el tiempo antes. Eh, y me parece interesante porque cuando llegó, por ejemplo, el tractor, cuando el tractor se creó, la pregunta era entonces, bueno, entonces van a sobrar agricultores, ¿verdad? Porque ahora tenemos el tractor. Pero en realidad lo que pasa, si nos vamos a la historia un poquito para atrás, en realidad lo que pasó fue más bien diferente. Con tractores más bien, las familias pueden cultivar 10 veces más de tierra, ¿verdad? Entonces, los que tenían tierra cultivaron mucho más. Los que no tenían tierra buscaron otro trabajo y entonces básicamente lo que sucede aquí es un efecto muy parecido porque la demanda total de alimentos más bien creció porque había más gente que podía pagarlos, ¿verdad? Hoy con la IA pasa algo vacilón porque es algo similar, ¿verdad? El ingeniero que usa Cloud Code, por ejemplo, puede hacer el trabajo de cuatro. La pregunta no es si sobran ingenieros, es si sobra suficiente trabajo, que yo pienso, y definitivamente sí,
para Ujú. mantenerlos ocupados a todos, ¿verdad? Por ahora los datos dicen que sí. Ahora vamos a ver qué va pasando con la tecnología y cómo va avanzando. Para la siguiente pregunta es más bien que el estudio no responde, porque claramente ahorita la data no existe. Es qué pasa cuando ya el modelo también genera las especificaciones de lo que hay que construir, ¿verdad? Que yo creo que sí, yo creo que es inevitable, pero es interesante. Si lo ven, es algo parecido, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de ingenieros estamos hablando a partir de este análisis? Nosotros, por ejemplo, donde todos los proyectos que estamos llevando con Corporate, ahora no sé si lo han visto, pero nace es un nuevo concepto, nosotros ya estamos contratando estos ingenieros, de hecho los estamos buscando en Latinoamérica y estamos viendo cómo se empiezan a formar, que se llama Forward Deploy Engineers. Anthropic los tiene, nosotros ya los hemos encontrado o los hemos empezado a formar, son básicamente un ingeniero. eh, o alguien muy técnico con algunas o vasta experiencia que logra de alguna forma utilizar y tiene experiencia con modelos de frontera de inteligencia artificial para desarrollo, pero que además logra integrar ya dentro de un ambiente corporativo. Esa capability, digamos, que es muy específico que te acabo de decir, hace la diferencia. Entonces, digamos, si alguien, y por ejemplo, ahorita que estamos en medios de contrataciones de Cloud Engineers, son igual Forward Deploy Engineers, pero con un énfasis en Cloud, esta gente logra integrar cualquier set de diferentes sistemas de que conocemos normales, llamémosle ITSM como un Jira, o estamos hablando de un ERP para el track de todo lo que es logística de una empresa, que pueden integrar herramientas con accounting, que pueden integrar software de seguridad. Pueden hacer todo eso, pero a través de una herramienta en común, un core, que en este caso puede ser Cloud. Entonces, digamos, si lo vemos, ya cambió un poquito el cómo le damos un énfasis. De hecho, esta gente no va tanto como a desarrollar, sino más bien a integrar. Y Ujú, eso es, al menos en mi experiencia, lo que hemos estado buscando más que todas esas posiciones. Y las de seguridad de inteligencia artificial related, o digamos, relacionadas a seguridad, que son súper importantes. ujú. Hay un término aquí que, para no darlo por fuera, un concepto que tiene vínculo con esto, lo voy a tirar yo, Ujú. Jaime, para ir cerrando esta parte, es la paradoja de Jevons. Es un fenómeno por el cual un aumento en la eficiencia de uso de un recurso genera un aumento, y no una disminución, en la demanda total de ese recurso, porque la mayor eficiencia expande el mercado. Es decir, llegan nuevos clientes, se multiplican los proyectos que se pueden atender, ¿verdad? Entonces, pues esto sí va vinculado a, bueno, a lo que estaba hablando Alejandro y específicamente lo que tiene que ver con este análisis que esperamos que traiga optimismo de alguna forma. Sí, bueno, igual nada más algo muy breve es que estos datos no necesariamente no prueban que no vaya a haber disrupción laboral. Total. Lo que prueba es que se está desarrollando más software y posiblemente ese desarrollo de software lo que está haciendo es poniendo más estrés a cuellos de botella en el rediseño de estructuras laborales o corporativas. Ujú, Hay que ver qué pasa cuando esos cuellos de botella sean, ¿verdad? O sea, cuando ya no haya ese freno de adopción, ahí sí, ahí es donde será importante ver el análisis de impacto laboral. ujú. Claro. Bueno, vamos a pasar a continuación a la siguiente señal, donde hablamos sobre NVIDIA. NVIDIA anunció recientemente que sus nuevos servidores de inteligencia artificial pueden operar con sistemas de refrigeración líquida a 45 grados Celsius. Esto es Ujú. significativamente más caliente que el estándar de la industria, que generalmente Sí, apunta entre 30 y 35 grados. Esto es importante porque uno de los límites, em, y que probablemente pues también genera mucha preocupación para el crecimiento de la inteligencia artificial, es específicamente la electricidad y el calor que genera procesar datos a escala. Entonces, tal vez entendamos por qué, si se quiere enfriar algo, por qué aumentar la temperatura del sistema de enfriamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo puede, ustedes sí, cómo manejan esa información? esta fue una buena noticia en sectores ambientalistas. Em, Ujú. Curiosamente, tal vez la metáfora fue un poco folclórica, la que soltaron ese grupo, pero lo compararon con el tema de
las pastillas anticonceptivas, que usualmente están diseñadas para mujeres, en vez de estar diseñadas para hombres, ¿verdad? Entonces es, en vez de tener mejores chalecos antibalas, mejor quitarle las balas a la pistola. Pasa exactamente lo mismo acá. En vez de nosotros producir tecnología más eficiente para lograr bajar 60 grados de temperatura en un sistema, mejor producir chips que puedan funcionar en alturas altas, ¿verdad? Entonces, muy interesante porque NVIDIA de hecho utiliza sistemas de inteligencia artificial agénticos avanzados para rediseñar sus propios procesos industriales. Y prácticamente el concepto este de refrigeración líquida lo que hace es que el nuevo, usualmente máximo, bueno, y Alejandro sabe más de esto, pero tengo entendido que máximo un H100, una supercomputadora de estas debería estar entre 30 a 35 grados, entonces bajarlo 15 grados de pronto requiere un montón de electricidad, requiere un montón de consumo de agua. La nueva propuesta de NVIDIA es prácticamente que esos data centers puedan soportar hasta 45 grados Celsius. Y eso evidentemente pues hay un ahorro potencial de refrigeración de hasta un 20%. Eh, ¿Cuál es el balance? Tal vez no tan positivo con esto. Esto no quiere decir que no se vaya a consumir menos, o sea, que no se vaya a consumir más energía, Ujú, porque estamos en un proceso de ujú, escalamiento, van a haber más data centers. Lo que hace es frenar la exponencial de consumo energético, pero va a haber más Ujú. consumo energético sin duda. Es como ralentizar más bien, ¿verdad? sí. Está generando como reduce el consumo energético de refrigeración entre un 15 y 20%. Pero sí, digamos, tampoco se puede decir como que ya esto es una información que salva todo, porque actualmente los centros de datos están consumiendo entre el 1 y el 2% de la electricidad global. Y está proyectado que si, digamos, no hay ningún cambio en esto, la demanda de los centros de inteligencia artificial podría triplicar ese porcentaje para el año 2030. Puede Sí, llegar a yo ser un creo. 10%. Ujú. Yo creo que, vamos a ver, si es una buena noticia. Recordemos que al final el reto que tenemos como humanidad con todo el tema de los data centers no es, si lo vemos desde el punto de vista científico, es termodinámica, ¿verdad? O sea, pues literalmente eso, puramente termodinámica. Es cómo hacemos para no solamente ser más eficientes con los sistemas que tenemos. NVIDIA definitivamente aquí hace un avance mayor y mundial. El único tema con esto es que yo no, ¿verdad? O sea, siento como que NVIDIA es la empresa que realmente le está poniendo mente a eso. Digamos, un Elon Musk que está, su aporte es tratar de llegar al espacio y obviamente por temas de termodinámica específicamente, pues podría ser muy beneficioso, pero yo siento que estamos trasladando el problema nada más, ¿verdad? No enfocándonos en cuál es digamos, el problema raíz. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que muchos de los sistemas más avanzados, como lo mencionaba ahora Jaime, el H100, por ejemplo, que es un TPU, eh, que son modelos tensores ya que trabajan con miles de millones de fórmulas matemáticas y necesitan obviamente un enfriamiento mayor. Con esos chips específicamente, nosotros estamos logrando como de un 42 a un 46% real después de enfriarlo, de ganancia. Entonces es muy Ujú. poquito todavía lo que le estamos ganando y la termodinámica sigue siendo un reto. Ahora con esta nueva noticia lo que va a pasar es que vamos a tener una adquisición mayor de la eficiencia, pero de nuevo, no estamos matando el problema principal, que es al final no logramos utilizar menos cantidad de energía para enfriar estos sistemas, ¿verdad? O sea, sigue habiendo todavía un reto, yo creo que es importante el avance, pero sí, por lo menos vemos, creo que es una muy buena noticia porque vemos como que entonces sí hay como una hoja de ruta que pareciera que va hacia esa mayor eficiencia, ¿verdad? Al haber mayor eficiencia, pues entonces eh, esperaríamos que pudiéramos sacar mucho más provecho de los data centers existentes y que el ritmo tal vez que necesitamos de construcción no sea el que llevamos, aunque eso, bueno, podría no darse nunca y más bien seguir expandiéndonos al ritmo que se está llevando. Pero sí, Ujú. por ahí va el tema. Ok. Bien, ok, a continuación pasamos a más información que tiene que ver con la relación de la inteligencia artificial entrando al cuerpo humano. Hemos hablado en otras ocasiones sobre el vínculo o sobre el uso más bien que se le puede dar para la salud, pero tenemos noticias recientes que hablan que estas posibilidades pues están
cada vez generando mayores cambios de repente. Vamos a hablar de diferentes casos. El primero es un equipo de investigadores del Boston Children's Hospital, em, la Universidad de Harvard y OpenAI aplicaron un modelo de razonamiento para casos clínicos que habían quedado sin diagnóstico después de evaluaciones exhaustivas por parte de especialistas. Al final, después de este uso, el sistema que fue asistido por inteligencia artificial contribuyó para establecer los diagnósticos en 18 de esos casos, y luego los laboratorios calificados confirmaron esta información y comunicaron a los familiares diagnósticos para los cuales habían estado esperando por décadas y todavía no se les había podido dar. Entre esos diagnósticos hay uno de que tenía que ver con debilidad muscular. Y bueno, todo esto, digamos, está generando, ¿verdad? Como cambios, está generando buenas noticias para los familiares y para los pacientes que estaban siendo diagnosticados. Por otro lado, en otra noticia que también tiene que ver con salud, tenemos a ChatGPT superando a médicos en evaluaciones clínicas. Esto se hizo recientemente, el reporte lo hizo OpenAI, contando que con el GPT 5.5 Instant, que es un modelo que está disponible para usuarios gratuitos inclusive, está Ujú, alcanzando evaluaciones de salud con un desempeño comparable al de sus modelos de razonamiento más avanzados y superiores. Esto es a respuestas escritas por médicos con acceso limitado a Internet. Entonces, esto se da también como aprovechando que la empresa trabaja con una red de más de 260 médicos en 60 países y 49 idiomas. Está logrando resultados que ofrecen precisión, comunicación, seguimiento de instrucciones y utilidad para decisiones de salud. Esto no necesariamente, ujú. ¿verdad? Y de repente conviene aclararlo, no quiere decir nada más que entonces, ¿verdad? Uno como paciente nada más va a llegar a decirle, tengo esta manchita acá, ¿qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Y de repente conviene aclararlo porque creo Hay que Sí, gente hay que mucha no mejor, lo gente que lo va, hace, sí. ¿verdad? Sí. mejor, sí. Ujú. Y por otro lado, como tercera noticia vinculada a esto, tenemos a Midjourney que anunció un escáner de cuerpo completo y además también sus propios spas. Em, Ujú, el Midjourney Scanner es un dispositivo que baja al usuario lentamente a través de una piscina de agua con un anillo de sensores de ultrasonido que logran generar una perdón, una imagen tridimensional de alta resolución del cuerpo completo en tan solo 60 segundos. Este sistema fue desarrollado junto a Butterfly Network, que es un fabricante de chips de ultrasonido. Y digamos, los resultados también depararon en que la resolución que tiene es comparable a la de un MRI, pero Wow. con un costo mucho menor y en una fracción de tiempo apenas. Entonces, todas estas son noticias, pues bastante sorprendentes de repente. Creo que, ¿verdad? Cuando uno habla del empleo, igual probablemente muchos médicos que se están repreguntando un poco cómo cambian sus papeles, ¿verdad? Teniendo esto a su disposición. Pero bueno, ¿ustedes qué les dejan estas noticias que tienen que ver directamente con la salud y con el cuerpo? sí, creo que, bueno, estos avances hay que celebrarlos, sin duda alguna. Aquí hay un tema estuve viendo algunos comentarios en redes donde se decía, por ejemplo, en este sistema en Boston Children's Hospital, de los 376 casos, que gente diciendo que 18 diagnósticos son muy poquitos y que eso apenas es el 4.8. Pero también hay que recordar de que 4.8 no es una mejora marginal apenas, ¿verdad? Esos son 18 familias que ya habían agotado todas las opciones y todas las rutas diagnósticas convencionales para encontrar realmente cuál era el padecimiento de sus familiares. Ujú, Em, entonces, creo que es algo importante. El examen este que también que hizo ChatGPT con el GPT 5.5 es un examen que ya se había hecho previamente con el 4O y Ujú. definitivamente es un sistema que permite hacer lo que a los humanos nos cuesta mucho cuando vamos a vivir o padecemos de procesos de salud. Y es que no hay nada más desesperante que no entender cuando uno está mal o cuando alguien que uno ama está mal.
No hay nada más desesperante no saber qué hacer. Aun cuando un doctor o una doctora le puede explicar a uno durante horas y de la mejor forma, uno en la noche siempre se va a despertar a tener más preguntas, a sentir ansiedad, etcétera. Entonces, que estos sistemas tengan capacidades sobrehumanas para poder ayudar en procesos médicos es algo positivo y por supuesto que hay que diferenciar en tres niveles, ¿verdad? Porque una cosa es información general, que es explicar síntomas, tratamientos, conceptos médicos. Otra cosa es orientación, sugerir cuándo puedo consultar, qué preguntas debo hacer, qué señales de alarma debo observar. Y ya otra cosa es el diagnóstico y el Claro. tratamiento, que son las decisiones clínicas personalizadas que tiene que tomar un médico porque es una persona responsable. Estos sistemas lo que hacen es ayudar en la etapa uno y 2 y aceleran que se logre el propósito del diagnóstico, ¿verdad? No sustituye a la persona que cumple ese propósito, sino que potencia y acelera que se cumpla ese diagnóstico. Entonces, desde mi perspectiva, son logros muy importantes y hay que celebrarlos y ojalá más bien vengan más en esa dirección. En cuanto a Midjourney, nada más decir que Midjourney es la empresa con la que mucha gente empezó en Discord hace 2 años a generar, perdón, imágenes generativas y Ujú. que ahora están haciendo un viraje 180 a enfocarse en imágenes médicas. No sé cómo llegaron ahí, pero me parece fascinante que la tecnología permita hacer ese amague. Ese pivote de negocio, claro, Correcto. y es muy normal. Yo creo que más allá del resultado que comentaba Jaime, que sí, obviamente 18 familias y todo ese impacto, yo creo que aunque haya sido una o dos, ya de por sí alguna familia fue beneficiada y es enteramente feliz teniendo un familiar, pues tal vez curado, con ayuda de inteligencia artificial, ya ganamos, ¿verdad? O sea, ya ganamos y era algo que no existía ayer. Entonces, esa es una parte, pero la otra parte que tal vez no vemos y es que es lo poderoso de tener como seres humanos, en este caso los médicos, por más que se especialicen, por más, son personas muy capaces, muy inteligentes, son superhumanos en algunos casos y estamos claros en ello, pero por más que quieran humanamente, no es posible hacerle frente a cada investigación que se lleva a cabo, a cada diagnóstico. Es demasiado lo que hay en todo el mundo, ¿verdad? Somos demasiados. El número que tenemos en términos de enfermedades y lo que puedan padecer y casos clínicos es enorme. Y bueno, lo que pasa aquí es que un especialista, un humano, tiene básicamente un superasistente que lee toda la biblioteca en lugar Ujú. de, no sé, los 100 papers que se puede leer en un mes o en 2 meses, ¿verdad? Entonces, claro, tiene completamente una visión global de lo que puede ser para ayudar a no equivocarse, yo diría primero, a no equivocarse, primero que todo, porque recordemos que también un médico pues llega a cierta madurez profesional a cierto tiempo, ¿verdad? No es como que es, digamos, Ujú. perfecto desde el primer año que ejerce, entonces, digamos, este tipo de tecnologías lo llevan a equivocarse menos y somos humanos y nos equivocamos, entonces estas tecnologías ayudan en esa parte, pero también a dejar el famoso prueba y error, ¿verdad? Que es a veces tenemos que pasar como humanos un montón de procedimientos para llegar a darse cuenta que sí, es normal, pues eso es lo que ha ido pasando. Es normal que al final hay que hacer prueba y error para saber cómo nos podemos curar. Yo creo que con estos sistemas llegará un momento donde ya eso está tan documentado que más bien lo que va a suceder es que estos sistemas van a hacer ese testing por nosotros y al final no va a existir tanto ese impacto de la famosa segundas consecuencias que pueden haber cuando tenemos algún tipo de padecimiento, ¿verdad? Lo cual es maravilloso. Muy bien, voy a pasar a la señal número 4 para hablar de cambios en la industria. En menos de una semana, Google DeepMind perdió a dos de sus figuras más emblemáticas hacia competidores directos. El primero de ellos fue Noam Shazir, que es coautor del paper Attention is All You Need, que fue lo que introdujo la arquitectura Transformer y una pieza clave en el desarrollo de Gemini. Anunció su salida hacia OpenAI, es decir, pasa de Google DeepMind a OpenAI. A los días, John Jumper, que es director de DeepMind y Premio Nobel de Química en 2024, junto a Demis Hassabis, por el trabajo AlphaFold, confirmó su incorporación a Anthropic. Es decir, de DeepMind pasó a Anthropic. Y además de eso, Jonas Adler
y Alexander Pritzel, investigadores claves de Gemini, también dejaron Google hacia Anthropic. A ver, estos son personas clave, ¿verdad? Que están pasando de hacer de alguna forma. Em, cómo se puede leer eso? Tal vez en términos de atracción de, ¿verdad? Si pensamos, ahora que estamos en medio del mundial, hagamos el paralelo con el fútbol, ¿verdad? Son fichajes que están Sí. cambiando de cantera. ¿Qué puede significar esto a nivel de la industria, de los principales actores? Son golpes fuertes. Noam Shazer o Shazir, este, estuvo en Google hasta creo que fue el 2000 y después de eso se fue a fundar Character AI, que es una de las empresas más lucrativas en el ecosistema de IA. Creo que es como la quinta o Ujú, cuarta solución de IA generativa más utilizada, que es para poder hablar, no sé, que si quieres hablar con Snoop Dogg, entonces vas y hablas con Snoop Dogg y en general esa es la ujú, funcionalidad. Em, Google en el ujú, 2024 llegó a un acuerdo con él era un acuerdo, creo que era de 2.7 millón, no, 2.7 mil millones de dólares para reincorporarlo y tener acceso a la tecnología de Character AI. Eso fue hace apenas 2 años. 2 años después se está renunciando y se va a un competidor directo que es OpenAI. Em, Por el otro lado, también pierden al coautor del proyecto que ganaron Nobel. Entonces, también eso es un golpe muy fuerte. John Jumper pasó 9 años en Google DeepMind. Este se va más bien para Anthropic, que es otro competidor. ujú, Entonces, eso, y bueno, también OpenAI está recibiendo, creo que la participación o la incorporación, ya te digo, de cómo se llamaba, era el encargado de la política de IA del gobierno de Trump, que es de apellido Dell. También se está yendo para OpenAI para el departamento de escenarios futuros, que lo acaban de crear. Entonces, esto definitivamente son Bueno, golpes para Google. No diría que Google está en crisis, pero está enfrentando una señal muy seria de presión estratégica donde está perdiendo gente que estuvo en la arquitectura Transformer, que fue parte de AlphaFold. Este, mm, y, bueno, hay algo muy importante que hay que señalar aquí, y es que tanto OpenAI como Anthropic están haciendo su IPO, es decir, están saliendo a bolsa. Entonces la competencia por el talento no solo se define por el salario que les da, sino que se define también de ujú, cuánto control tiene la persona sobre la agenda de investigación, qué tan rápido se puede convertir esa investigación en producto y qué tanta participación económica tiene a nivel de acciones sobre esa participación económica. ujú, Em, en este sí. momento, Alphabet, que es Google, tiene su valoración en bolsa, es muy probable que Anthropic y OpenAI rompan récords al salir a bolsa. Y este es un muy buen momento para acercarse a una empresa así y pedir un porcentaje de acciones a cambio de investigación en algunas áreas estratégicas. ujú, Yo lo veo desde el punto, más allá de que me parece interesante, bueno, Google no, es una empresa muy sólida y pues yo no creo que tampoco la afectación, sí, sí va a haber algún tipo de afectación y posiblemente en estos días hay unas rondas adicionales directivas sobre esto, pero yo más bien pienso al otro lado, al otro acero, ¿verdad? Que es, ¿cuál ujú, será el problema que quiere resolver OpenAI y que quiere resolver Anthropic para traerse a esta gente, hacer lo que tenga que hacer para traérselos? Y me vuelvo como a los años 40 cuando estaba el famoso proyecto Manhattan, ¿verdad? Que contrata no solo a físicos genéricos, puede haber contratado a 100, pero no. Sí, Realmente lo que hicieron fue traerse a Fermi, a Oppenheimer y a Bohr porque el problema era tan complicado que dijeron, no, o sea, aquí tenemos que traer a la gente más capaz del mundo y entonces ahí la gente sí hace una diferencia, ¿verdad? El nombre de esas personas sí hace una diferencia porque el problema es tan increíblemente complejo que no te puedes dar el lujo de poner 10 o 15 de los mejores ingenieros que tienes, sino que tienes que traer a esta gente para que haga la diferencia. Entonces, más ujú. bien mi pensamiento va del lado de qué tan complejo es lo que quieren hacer, que no me puedo ni imaginar la locura que debe ser, ¿verdad? Que se traen a este tipo de personajes y yo creo que al final lo que vamos a ver es en unos meses esos resultados.
Bueno, Ujú, y eso que dice Alejo, por ejemplo, si uno empieza a hacer ese análisis, por ejemplo, John Jumper trabajó en todo el Ujú, proceso de AlphaFold, que tiene que ver con componentes químicos, tiene que ver con del cómo funciona la química biológica del planeta. sí, Em, claro. Tendría sentido que una empresa como Anthropic esté interesada en eso porque de los tres es la que menos investigación en ciencia pura hace. Curiosamente, OpenAI hace mucha investigación o hace mucha colaboración científica, mientras que Anthropic se enfoca más en ciencias sociales o impactos de política pública. Por el otro lado, Bueno, y que Dell se Anthropic está acaba de sacar yendo, Cloud Science, es el beta que acaba de salió, no sé, estos días, hace poquitos. Como que eh, pareciera que ya hay un sí. saborcito ahí. Sí, 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 tenés correcto. razón en eso. Y por el otro lado, más bien Dell y Shazer se están yendo a OpenAI, donde están desarrollando el aparato este con, ¿cómo se llama? Con Johnny Ive, que fue el que diseñó el celular, y están desarrollando este nuevo ecosistema de interacción. Ahí Shazir desarrolló Character AI, que es la más utilizada por la gente menor a 21 años en el planeta, y Dell, que fue la persona que desarrolla política pública. Entonces tiene mucho sentido como que están apostando cada uno para reforzar tal vez áreas que tenían más débiles en su proceso anterior. Es gente que trae, antes de salir a bolsa, a traer estos nombres, obviamente hace que suba un Claro, montón está el exponencial. valor correcto. ujú, Eh, pero sí, ujú. movimientos de ajedrez muy interesantes. Muy bien. Bueno, ya casi nos acercamos al tema central del episodio de hoy. Vamos a hacer un repaso por algunos de los lanzamientos más recientes. Pronto, como una de las novedades adicionales de IA al día, van a tener acceso a información directa. Pronto les anunciaremos cómo, pero hoy vamos a hacer como un resumen de algunos de los lanzamientos más recientes. Em, Meta ha tenido algunos lanzamientos anteriormente de anteojos que no han sido tan exitosos y que fueron muy criticados por su costo. En este momento está sacando Meta Glasses en una alianza con Essilor Luxottica. No puedo hablar de sus anteojos porque no los conozco, pero esta alianza está derivando en un lanzamiento de 26 estilos diferentes que están compatibles, son compatibles con graduación y su precio es a partir de los $300 prácticamente, de los $299, que eso es un monto que, digamos, uno llega aquí a una óptica y uno encuentra lentes que están parecidos, así que creo que es un monto, digamos, como razonable de repente. Entonces, bueno, ese es un lanzamiento de anteojos de Meta. Por otro lado, tenemos Cloud Tag en Slack. Esto es un lanzamiento de Anthropic, se llama Cloud Tag y está en este momento en estado beta para clientes Enterprise y Team. Es una versión de Cloud que se enlaza a los canales de Slack, puede aprender del contexto de los equipos, ¿verdad? Slack es esta plataforma que se utiliza para equipos de trabajo y al enlazarse puede actuar de manera asincrónica, es decir, la persona ya se termina su día laboral y mientras tanto CloudTag va a seguir trabajando ahí, teniendo inclusive iniciativas. Por otro lado, tenemos Jalapeño. Jalapeño es el primer chip propio de OpenAI. Eh, es un acelerador diseñado por OpenAI exclusivamente para inferencia en modelos de lenguaje y se desarrolló durante 9 meses con ayuda de los propios modelos de OpenAI. Em, por otro lado, a ver, tenemos también un lanzamiento que ha generado comentarios divididos, Google DeepMind con A24, que es este estudio A24, que es un estudio cinematográfico, y anunciaron recientemente una alianza de investigación para integrar inteligencia artificial directamente en flujos de trabajo creativos. Ha habido gente que ha criticado mucho esta decisión por parte de la cinematográfica. Recientemente, la última película que sacaron es una película que, bueno, sigue en los cines todavía, se llama Obsession, y su director, que es muy joven, que se llama Curry Barker, habló en entrevistas sobre cómo él querría, que digamos, se mantiene muy escéptico de la inteligencia artificial, y él querría que no fuera posible que se implemente en el cine, pero bueno, esta cinematográfica pues está haciendo esta alianza con Google DeepMind. Hay cineastas grandes que están igual en desarrollo de películas
generadas con inteligencia artificial, así que probablemente este es un tema que vamos a seguir tocando de diferentes formas. Y para ir cerrando esta parte, no es un lanzamiento, sino una acusación. Antes Alejandro habló de Alibaba, hablamos de Alibaba. Anthropic lo está acusando formalmente a operadores afiliados de Alibaba de haber extraído capacidades de Claude mediante 28.8 millones de intercambios a través de casi 25.000 cuentas fraudulentas entre abril y junio de este año. Esta demanda ya derivó en una carta enviada al Senado a principio de mes, así que pues seguramente será otro tema del que seguiremos hablando. Y aprovecho de la mención del Senado de Estados Unidos para enlazar con nuestro tema central, que como les habíamos dicho al principio, tiene que ver con la IA como asunto de Estado. ¿Verdad? Volvemos a la pregunta lanzada al principio. ¿Quién controla el acceso a las herramientas de inteligencia artificial más poderosas del mundo? Esta pregunta está teniendo respuesta especialmente en estos días, después de que el gobierno estadounidense le ordenó a Anthropic suspender el acceso de extranjeros a sus modelos más avanzados. Esto por el riesgo digamos, el riesgo ya comprobado de la posibilidad de filtración de, de los modelos capaces de generar ciberataques. Entonces, el gobierno también le pidió a OpenAI que retrasara el lanzamiento de su próximo modelo. Jaime, vos estabas diciendo que eso ya se actualizó y al final esa solicitud ya, ¿verdad? No, quedó en el aire. Sí, de hecho aquí tengo una línea de tiempo, entonces Ujú. cuando quieras me avisas y la puedo repasar. Vamos, sí, vamos por ahí, porque igual luego hablamos de otras cosas, pero podemos ir por ahí para aterrizar esa noticia. Ok, sí, a ver, hay que entender que desde hace tiempo los laboratorios le vienen pidiendo al gobierno algún tipo de gobernanza o de regulación en temas de IA. ¿Por qué? Porque en algún momento pueden desarrollar un modelo que sea catastrófico para temas de seguridad nacional o seguridad de la especie misma. Una de las empresas que más ha hablado al respecto ha sido Anthropic, ¿verdad? Entonces, Anthropic ha pedido varias veces en muchos espacios el mazo con el cual le dieron eventualmente. Pero bueno, el 9 de junio, Anthropic lanza públicamente acceso a Fable 5. Fable es parte de la familia Mythos. Mythos es el modelo más avanzado que tiene OpenAI, muy superior a Opus. Lo que provocó, si recordamos, el desarrollo del Project Glasswing, que es este proyecto, este conglomerado de ciberseguridad de las empresas más importantes del planeta para protegerse por posibles ataques de ciberseguridad de modelos avanzados. Entonces, em, Anthropic lanza Fable 5, que es como una versión depurada de Mythos. Dice que está mucho mejor regulado, la gente va a tener acceso preliminar hasta el 22 de junio y de pronto la Casa Blanca avisa a Anthropic y le dice, nos acaba de avisar un intermediario, un cliente de ustedes, que hay un jailbreak importante, que el jailbreak es prácticamente una forma de usar el sistema y para que el sistema ignore las restricciones que tiene. Claro. Tiempo después, parece que fue Amazon quien encontró ese jailbreak, lo reporta a la Casa Blanca trata de contactar a Anthropic. En ese momento, y esto suena como novela, Dario Modei está en un retiro espiritual sin conexión a Internet. Entonces lo llaman y lo llaman y lo llaman y no contesta. Entonces la Casa Blanca da 90 minutos para que Anthropic diga algo, no responden esos 90 minutos y entonces le solicita este, em, a Sí, Anthropic una novela total. que restrinja acceso a cualquier persona no estadounidense, incluyendo trabajadores de ellos, por un tema de seguridad nacional. Entonces, en ese momento Anthropic dice, bueno, la única forma de que yo puedo hacer eso es eliminándole el acceso a cualquier persona. Entonces, según Anthropic, el gobierno no dio detalles específicos de cuál era su preocupación de seguridad. Se entendió que era este jailbreak, no se dio mayor información. Entonces, Anthropic cumple con la solicitud y después de eso salen diciendo que no consideran que el jailbreak reportado definitivamente podía ser algo
peligroso y que de hecho la misma técnica funcionaba con otros modelos que estaban disponibles en la web, como Gemini 3.5, GPT 5.5, incluso con modelos chinos. Entonces Anthropic dijo que la Casa Blanca, que esto era un malentendido y que no pueden actuar así, que el estándar de regulación que ellos han estado pidiendo no es ese. Em, ¿qué pasó? Que la suspensión técnica y legal terminó afectando a AWS, a Google Cloud, a Microsoft, a Snowflakes, a Box, a cuanto proveedor en la cadena de suministro había. Otros modelos no fueron afectados, como el 4.8, que Anthropic dice que también podían ser afectados por el jailbreak. En final, ¿qué pasó? Coincidió en que durante estas semanas ha habido un ascenso muy fuerte en los modelos open source chinos. Entonces, Tom Brown, cofundador de Anthropic, lideró las negociaciones con la administración de Trump en lugar de Dario Amodei, porque al parecer no hay una buena relación con Dario Amodei. Em, y llegaron hoy, 30 de junio, en horas de la tarde, el Departamento de Comercio levantó formalmente los controles de exportación eh, tras casi 3 semanas de negociación, abriendo paso a la restauración del acceso global a partir del 1 de julio, que sería el día de mañana. Entonces, a partir del día de mañana volvemos a tener Fable 5 en teoría a disposición. Em, Esto se suma a otro montón de cosas que ahorita podemos discutir, de que, por ejemplo, OpenAI también lanzó su nuevo modelo 5.6 con su familia Sol, Tierra, Luna. La Casa Blanca les pide hacer un lanzamiento lento y con solo partners oficiales. Sam Altman salió a quejarse. Bill Gurley, que es un líder en el entorno del ecosistema de Silicon Valley, de hecho advirtió que el 60% de las empresas en Estados Unidos en este momento están enfocándose muchísimo en mejorar sus presupuestos de IA, sobre todo por el alto costo de tokens, y el 60% está pensando en pasarse a modelos chinos. Entonces ya también hay presión de parte de Anthropic y de OpenAI de que posiblemente la Casa Blanca va a salir en las próximas semanas prohibiendo la utilización de modelos chinos en las empresas estadounidenses. Ujú. Entonces sí, esa es la línea del tiempo de esta novela tecnológica. La lista del 500 de Estados Unidos ya de hecho prohíbe de cierta forma el uso de modelos LLM chinos. O sea, Ujú. algo lo leí por ahí que estaba ya básicamente denegando para esas empresas en particular que están dentro de ese grupo, ¿verdad? Específico. En función de esto que estábamos hablando, lo que me llama la atención es que esas restricciones que está poniendo Estados Unidos de alguna forma están motivando también el desarrollo de software en otros países competidores. Por ejemplo, recientemente China presentó una supercomputadora construida completamente con tecnología doméstica que superó a las estadounidenses y también por otro lado, una startup japonesa lanzó un modelo cuya propuesta de valor es ser una alternativa para cuando los modelos estadounidenses queden bloqueados por las restricciones de exportación. Entonces, estas medidas de alguna forma, a fin de cuentas, terminan también generando cambios en la cadena de suministros de inteligencia artificial y como se ha hablado en otros momentos, termina siendo pues también un tema geopolítico del que ¿verdad? No se puede ignorar. Em, Ahora, ustedes son, digamos, de una posición de que los gobiernos sí deberían intervenir en el desarrollo de nuevos modelos, o son de la posición de que deberían ofrecer una libertad completa. ¿Qué piensan al respecto? Hay un, el, ahorita que estamos hablando de la persona que se fue para OpenAI para dirigir el departamento de futuros posibles, que es Dean Ball, ahorita dije el nombre mal. Dean Ball fue quien ha desarrollado todas las estrategias de IA del gobierno de Trump, que habrán diferencias, pero creo que han sido mayoritariamente acertadas en términos generales, muy distinto a lo que dice J.D. Vance y Trump en micrófono, por supuesto. Y él publicó recientemente en su Substack un documento muy interesante donde plantea qué es lo que debería hacerse con gobernanza. Y lo que él dice es que Estados Unidos efectivamente está en una crisis de gobernanza porque no está entendiendo qué es lo que tiene que hacer y cree que hay que restringir el acceso a los modelos. El problema con eso
es que se está haciendo de forma reactiva, que no hay estándares públicos, no hay estándares claros, no son técnicamente sólidos, y obviamente esto genera inseguridad jurídica para los laboratorios, incertidumbre regulatoria y obviamente afectaciones económicas. Ahora, ¿qué propone él? Que me parece muy inteligente la forma en que lo estructura. Y nuevamente, esta es una conversación no tanto para Costa Rica, sino para Estados Unidos y para China, que sí tienen modelos fundacionales. Lo que propone es regular al laboratorio, no al modelo. ¿Qué significa eso? Obligar a federalizar, es decir, desde una normativa federal, que los laboratorios publiquen marcos de seguridad. ¿Quién no lo hace? Elon Musk y SpaceX, por ejemplo. No publican absolutamente nada de marcos de seguridad. Em, Gemini, como está en Reino Unido, de Google DeepMind está en Reino Unido, a veces tampoco publican con el mismo detalle el System Card que uno puede encontrar de OpenAI y de Anthropic. Claro. Exigir auditorías técnicas continuas, realizadas por empresas privadas independientes, tener incentivos como compras públicas, seguros y protección de responsabilidad para impulsar cumplimiento. O sea, la tesis central es que el gobierno tiene que ponerle cierta regulación estandarizada y supervisión especializada a los laboratorios. ¿Verdad? Esa es una primera parte. Hay otra discusión que viene del sector como, curiosamente viene del sector más conservador y del sector más progresista, viene desde Bernie Sanders, pero también viene del sector más conservador que dice que hay que pseudonacionalizar los laboratorios o tener el 50% de las acciones de los laboratorios deberían ser parte del gobierno. Em, Hay todo un debate con esto al respecto. Para pasarlo a la conversación costarricense, y ahorita quiero resumirlo para escuchar lo que Alejandro piensa de este tema. La lógica inmediata en este tipo de cosas a veces hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque la conclusión inmediata no necesariamente quiere decir que uno hizo un proceso de análisis profundo de la situación. Entonces, ¿cuáles fueron los comentarios que salieron por toda Latinoamérica? Fueron temas de soberanía. ¿Por qué? Porque al llegar el gobierno estadounidense y prohibir la distribución de un modelo está afectando el acceso de los demás países sobre las capacidades de ese modelo y por lo tanto no hay una paridad en cuanto al acceso y por lo tanto las oportunidades de desarrollo, de investigación y demás de punta. Ahora, a la hora de hablar de soberanía, ahí es donde no se puede hablar de forma tan apresurada, porque la soberanía en inteligencia artificial no es solo tener acceso a un modelo fundacional. La IA es un ecosistema, requiere energía, requiere infraestructura, requiere inferencia, requiere modelos, requiere investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay toda una cadena de suministro y cadena de valor. Entonces, si uno quiere tener soberanía, tiene que desarrollar todo eso de ground up, así empezando desde cero, cosa que ningún país en el planeta puede hacer eso, porque hasta Estados Unidos y China van a Latinoamérica y a África a extraer silicio. Entonces, la soberanía como concepto es irreal, pero o soberanía tecnológica como concepto es irreal, pero lo que sí existe es soberanía estratégica. Y la soberanía estratégica es entender dónde cada país puede jugar para poder tener mayor diversidad de oportunidades, menos restricciones y también acceso a negociaciones estratégicas para poder tener acceso a tecnología de punta. Pero prefiero escuchar qué quiere decir Alejandro con este tema antes de continuar con la conversación. No, yo creo que estoy de acuerdo. Tiene que haber definitivamente un control. No es nada fácil eh, de ejercer esa soberanía que menciona Jaime, ¿verdad? Sí, hay un tema de cadena de valor importante por ahí eh, que tiene que ver mucho con dependencias internacionales y demás. Em, ¿Qué podríamos hacer o qué? Yo creo que ya lo hemos discutido en algunos de los episodios de la primera temporada, ¿verdad? Que hemos podido hacer como la TAM, hacia dónde deberíamos ir. Yo creo que coincidimos en el tema de infraestructura. Eh, no una infraestructura, digámoslo así, pues a lo loco, ¿verdad? Sino obviamente con un plan país y que haya un norte, que creo que eso es lo que más nos ha costado, o sea, realmente saber cuál es nuestra posición como países de la TAM, cuál es nuestra posición frente a esta era, cuando lo que pasa también mucho, y tenemos que decirlo abiertamente, los gobiernos lo que estamos
todavía seguimos pensando en inteligencia artificial predictiva, ¿verdad? Entonces, qué difícil hacerle frente, qué difícil crear un plan de gobernanza, crear un roadmap, crear eh, todo el camino y hojas de ruta hacia esto, cuando más bien la IA generativa va en jet y nosotros todavía o los gobiernos seguimos ahí como debatiéndonos si hacemos caso a marcos de referencia que tienen 5 o 6 años de viejo. En esta era en la que nos encontramos ahora, el hablar de que un marco de referencia tiene 5 años de viejo es casi como hablar de 100 años. O sea, es increíblemente gigante, ¿verdad? O sea, estamos hablando, y lo vimos ahora al principio del episodio, si en 2 días se logra levantar inversión y cada cierto tiempo los laboratorios de frontera están haciendo releases súper importantes en términos de salud, en términos de avances tecnológicos, ya no solamente que tengan que ver con salud, pero también con estética, al mismo tiempo con, bueno, los avances de siempre, que son, igual, matemáticos, estadísticos y etcétera. Entonces, ¿cuándo llegamos nosotros a equiparar ese velocity que tenemos de frente? Y entonces, ¿cómo hacemos para definir el rol que tenemos frente a esto, ¿verdad? Yo creo que esas son más bien, deja un poquito más de preguntas que respuestas, pero yo creo que no las hemos logrado todavía madurar de ninguna forma y eh, no es tan fácil, ¿verdad? Inclusive, como le decía Jaime, si las potencias mismas no han podido y están todavía tratando de aclarar ese tema de gobernanza y soberanía, pues yo creo que sí debemos, lo que es más importante me parece que es el cambio, el mindset, ¿verdad? Para mí eso es, en Ujú. términos de gobierno, el mindset es, o sea, ¿en qué estamos? ¿Estamos todavía hace 5 años o ya empezamos a pensar en mañana, ¿verdad? Porque qué difícil estar con esta avalancha, porque es una avalancha literalmente, y tener mentalidad de 5 años atrás. Sí, ya para ir cerrando nada más, creo que esto que estuvimos hablando el día de hoy, ese también cierre que estaba diciendo Alejandro, todavía no hay suficientes antecedentes como para que los mismos gobiernos puedan entender cuál debería ser el camino a tomar. Hay, no sé, casos, por ejemplo, como bastante reciente, como el de las negociaciones que hizo el gobierno estadounidense con OpenAI después de vengarse de alguna forma de Anthropic por no querer que su tecnología se utilizara con fines militares. Pero bueno, será cuestión de que sigamos monitoreando esas decisiones. Evidentemente todavía hay mucho camino por andar en este tema y pues probablemente en los próximos episodios pues toquemos noticias vinculadas a este tema. Así que creo que podemos ir cerrando este episodio. Una vez más, gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos acompañaron en la primera temporada y a quienes nos están conociendo ahora. Ojalá que puedan pues seguir consumiendo este contenido y que sea pues provechoso para ustedes para ir conociendo más y estar, por supuesto, al día con la IA. Gracias Jaime y Alejandro. Nos escucharemos y nos veremos en el próximo episodio.